Ok, pues estamos de regreso y como ustedes vieron en la primera parte, no exageraba. Y yo les dije, no son guayabazos, esta mujer es una mujer muy luchona, muy trabajadora, muy inteligente, que ha venido, tiene una experiencia tremenda pues en lo político y en lo social. Ahora estamos, Ruth, nos quedamos en este trabajo legislativo, en tu experiencia en la UNAM en Derecho, que es en términos, digamos, prácticos, lo que ocupabas en ese momento, en ese contexto de tu vida para poder desarrollarte, y por eso decides estudiar la maestría en Derecho. Estás como legisladora federal, como diputada federal y estudiando Derecho, ahí nos quedamos. ¿Qué viene después, Ruth? Bueno, Said, lo que pasa es que termino la maestría, me titulo, pero en ese inter de tiempo yo me salgo del PRD en el 2009. Ok. Como presidenta de la Cámara había tenido oportunidad de tener relación con muchas organizaciones de élite. Aquí somos muy clasistas, la verdad. Entonces hay muchas organizaciones, pero son también muy elitistas. Entonces por ejemplo, hay grupos que analizan la situación internacional, hay grupos que analizan la cuestión económica, hay grupos de todo aquí en México, pero vamos, tuve oportunidad de conocer a varias y tuve el privilegio de que me invitaran en varias organizaciones y participo todavía en algunas. Y esto me permitió conocer otros sectores, escuchar otras ideas, tener este acceso a estas élites de análisis, con periodistas, encuestadores, gente que tiene pues otra forma de ver el mundo en nuestro país, porque tienen otras perspectivas internacionales, ellos tienen toda la relación en Europa, en Estados Unidos, hablan otros idiomas, o sea, tienen otras herramientas Digamos, se amplió que tu la panorama de gente tu que universo. venimos de sociología, yo recuerdo a mis compañeros de sociología, difícilmente podríamos imaginar, porque en la UNAM me acuerdo que no teníamos ni para el camión. Yo nunca me imaginé entrar ni al Sambors, o sea, no tenía ni para un café en el Sambors. Entonces, ahora tener este acceso a estos grupos de análisis me obligó a tener que estudiar más, a leer más, incluso me obligó a aprender inglés. Estudiar el doctorado me obligó también en la UNAM, la Facultad de Derecho es la única facultad que tenía la condición de pasar un TOEFL de 500 puntos. Tuve que estudiar prácticamente 8 años, tanto la maestría, el doctorado, tanto la tesis como el idioma para poder pasar mi TOEFL, porque solo te lo permiten en CELE. Pero finalmente me invitaron a algo que me resultó pues muy privilegiado. Me invitaron a ser maestra en la universidad, en la Facultad de Derecho. Me invitaron a una clase de Poder Legislativo. Seguramente eché a perder las 2, 3 primeras generaciones, las que yo les di, porque pues yo no sabía dar clases, o sea, yo había criticado a los maestros, pero dar clases no. Entonces, pues esto me obligó más a estudiar, pero pasó un fenómeno que me gustó mucho, que relacioné lo que había aprendido en sociología, lo que había experimentado en la práctica como socióloga y como politóloga, y también como actor político, y lo que había necesitado de herramienta para dar la clase de Poder Legislativo. Ahí me di cuenta que el programa de la UNAM no era el más adecuado desde mi punto de vista, el antiguo programa que teníamos en la Facultad de Derecho para dar la materia de Poder Legislativo. Y ahí me surge la idea de que tenía que hacer una tesis de doctorado, pero yo tenía que desarrollar un programa. Esta tesis de doctorado era para el programa de dar clase. Me di cuenta que no podía dar la materia de poder legislativo sin hablar de la teoría de la democracia, sin hablar de la teoría de la división del poder, sin hablar del presidencialismo y cómo se había desarrollado nuestro país y cómo era la relación de nosotros como diputados en algún momento hacia el poder ejecutivo cuando yo era diputada, cómo era antes y cómo se había desarrollado después de las reformas. Entonces, esta posición de estar dentro y fuera y estar viendo desde arriba, como decían
en la película esta de los poetas muertos, ¿verdad? La sociedad de los poetas muertos, en donde el maestro se sube al escritorio, le dice a los alumnos, súbanse y vean el bosque, vean desde arriba. Entonces era otra perspectiva, ¿verdad? Yo ya no era el actor que estaba ahí abajo involucrado, sino era esta persona que tenía que analizar el contexto de todo lo que había sucedido. Y entonces tuve que ir a ver a un amigo para que después de salir estuve un año en la Secretaría de Gobernación con un cargo muy importante de directora de prevención del delito y de la delincuencia, que era un poco la experiencia que yo traía de Venustiano Carranza para haber bajado los delitos, que ya no te conté, pero en Venustiano Carranza hicimos unos avances muy importantes en materia de combatir la inseguridad, 67% menos de inseguridad, nos mereció un reconocimiento de López Obrador en su momento como jefe de gobierno por ser la primera delegación en lograr esto. Éramos la 13ª delegación y pasamos al segundo lugar de todas las delegaciones con mejores resultados para combatir la inseguridad. Tú estuviste trabajando un tiempo con nosotros, te diste cuenta que todo el rescate de pues, los deportivos, de las escuelas, del trabajo en conjunto con los padres de familia, con la comunidad, incluso religiosa, pues era fundamental para poder lograr la prevención del delito. Pero después de esto, yo me salgo de gobernación porque hubo varios cambios en las subsecretarías y no había un programa adecuado que a mí me convenciera mantener mi estancia ahí. Y busco un amigo empresario para que me financie, le pido que me financie mi tesis de doctorado y empiezo a hacer esta idea que yo traía. Ya había estudiado 2 años el doctorado y había hecho unos intentos de tesis, pero no me gustaban y no me gustaban y terminé los 2 años, aprobé muy bien, pero no había logrado tener mi tesis final. Me siento un año en este estudio que estás viendo aquí, es un lugar muy bonito, muy reservado, que tiene muchísimos libros y está aislado de todo el general de la casa, con mucho silencio. Y me dedico un año exactamente a sacar la tesis, ya claro, con todo el antecedente de los 2 años que había estudiado con mis maestros, que me habían asesorado, del doctorado de Poder Legislativo. Y hago esta tesis, Said, de cómo la representación política es diferente en el presidencialismo del PRI, de este PRI hegemónico que tuvimos casi 70 años gobernando nuestro país, al sistema presidencial que logramos ir conformando o reestructurando o rescatando, si se vale decir así, porque nunca realmente tuvimos un sistema presidencial como el que logramos construir antes del 2018. ¿Qué es lo que yo encuentro de clave en esta transformación? Por una parte, porque soy socióloga, todo el contexto de los movimientos sociales, las organizaciones, las presiones de los grupos de poder, todo el contexto económico, social, político, que obliga a que haya una transformación del pacto social que es la Constitución, que se plasma en las reformas que se llaman políticas. La reforma del 77, primero la 63, luego el 77, luego todas las reformas, principalmente 4 en la década de los 90, son 6, pero 4 son fundamentales, y me toca ser partícipe de las reformas que se dan en el 2006, 2007 y este periodo tan complicado que fue pues un proceso difícil de recuperación de pues esta polarización que se dio entre López Obrador y Calderón. Me toca a mí ser presidenta en ese periodo difícil, muy controvertida mi presidencia, cuestionada por un lado por mucha gente que querían que hiciera algunas cosas que no, pues no estuve dispuesta a hacer, en contra del presidente electo en ese momento. Se aducía un fraude. Yo creo que mi oportunidad de ser presidenta de la Cámara era fundamental para demostrar que las mujeres, no debemos de hacerlo, pero para demostrar que las mujeres pues podemos dirigir un poder, pero además que podemos construir la democracia, podemos participar en esta construcción y que podemos ser actores relevantes y tomar decisiones. Bueno, Sí, fíjate que efectivamente, digamos, es como la culminación de un trabajo que comienzas en los arenales. Tú nos decías, las mujeres éramos los líderes, las lideresas, pues, de los grupos, ¿no? pero era porque
Porque el 80% del movimiento Said eran mujeres, no Pero había de sí, otra. sí, lo que sea, pero ustedes encabezaban, digamos, tenían la experiencia. Entonces, la posibilidad de ser presidenta de la Cámara de Diputados es como la culminación de todo este trabajo que vienes arrastrando, pues, eh, de liderazgo y de la lucha por la democracia. Entonces, estamos en que tu trabajo de tesis, Ruth, ¿qué es lo que planteas acerca del presidencialismo? ¿Qué es Mira, lo que todo este contexto de la transformación, de las varias reformas que hubo, del tipo de presidencialismo que tenemos, del tránsito a la democracia, porque todo esto hay que leerlo en ese contexto? Fue Fox, fue Calderón, efectivamente fue un proceso muy complicado el que se vivió tanto en el legislativo como en el poder federal, junto con la relación con la ciudad. Me parece que fue un momento de mucho encono, pues, de mucho enfrentamiento, muy complicado, este, que está concluyendo ahorita con la elección pasada, ¿no? Es decir, la transición de un partido a otro, del PRI al PAN, del PAN al PAN, del PAN al PRI, del PRI a Morena. Todo eso es este contexto. Y tu trabajo de tesis, lo que planteas en este trabajo de tesis, nos permite entender todo esta transformación de 4 últimos sexenios. sí, mira, Said, la piedra angular de mi tesis es el papel del representante político. ¿Por qué? Porque si los representantes políticos de la Cámara de Diputados y de Senadores o el Congreso de la Unión, si lo queremos decir en conjunto, no hubieran asumido su función de contrapeso para lograr las reformas al artículo 41 constitucional y cambiar la relación que existía dentro de la Cámara de Diputados y de Senadores, esto que estamos viviendo no hubiera llegado al 2018. ¿Qué decía antes y qué cambió, Ruth, para que tener el Es lo que contexto? hacía antes. Lo que pasó fue que en 1929 el PRI, bueno, quienes gobernaban en ese momento, Calles, Obregón y luego Lázaro Cárdenas, conforman un partido político muy poderoso, que se vuelve muy poderoso, porque este partido político que no tenía reglas como en otros países del mundo, logra ser un imán para organizaciones sociales, organizaciones políticas. Bueno, cuando se conforma, tú sabes que se conforma con más de 650 organizaciones sociales, políticas, partidos locales, partidos nacionales. Cuando Calles perfila este partido, lo hace precisamente para eh, lograr la paz al interior de la disputa de poder que tenían todos los actores que en ese momento pues estaban al frente después de la Revolución Mexicana, o sea, apaciguar para lograr paz. Pero no se imaginaba que este partido, con la llegada de Lázaro Cárdenas y con la incorporación de los sectores, se volvería una herramienta de De poder. muchísimo más poder del presidente, más allá del poder que le da la Constitución. Entonces, esto lo denominó el doctor Carpizo como poder metaconstitucional. ¿Qué es Claro, el poder metaconstitucional? Que el presidente no solo tiene los poderes que se establecen en la Constitución, que le dicta la norma, sino él puede decidir quiénes eran los gobernadores, quiénes eran los diputados federales, los senadores, los diputados locales, los presidentes municipales. Él decidía a quién repartirle estas cuotas de poder, ¿por medio de qué? De sus sectores del PRI, por sí, medio del el sector obrero, el sector campesino. Entonces volvieron tan poderosos que el presidente eh, controlaba todo. digamos, Quien no estaba bien con el presidente, quien no estaba bien con el PRI, pues estaba fuera del juego político. ¿Qué digamos, es lo que está pasando? Todos los movimientos después del 68 y en los 70 tú sabes que se vuelven movimientos muy radicales, y no solamente en México, sino en el mundo. 68 es emblemático mundialmente. Los jóvenes empiezan a salir a las calles a reclamar derechos, el derecho a la libertad de reunirse, el derecho. igualdad, democracia, ¿no? Se da un movimiento político mundial, y esto obliga a que en México, en los 70s, pues hagan transformaciones a la norma después de haber tenido una política de represión hacia los jóvenes, la matanza del 68, luego la del 71, y luego toda la represión con los grupos sociales
ACNR, Punto Crítico, todos los grupos, la Liga 23 de septiembre, todo lo que implicó este movimiento que había atrás de los grupos populares, urbano-populares que se dieron en el 88, venían arrastrándose desde esas fechas, ¿no? Entonces, estas reformas al artículo 41 reconocen el pluralismo de la sociedad mexicana y se permite con esta reforma que haya las representaciones plurinominales o de representación proporcional. Entonces, los partidos chiquitos emergentes, el Partido Comunista, por ejemplo, que nunca había tenido representación, a pesar de que en algún momento hasta apoyó a Calles y a Lázaro Cárdenas, logran tener representaciones adentro de la Cámara de Diputados y de Senadores, y estos actores empiezan a presionar y obligar a que el gobierno, a que el PRI, a que el presidente vayan cambiando pues su forma de operar el poder, o sea, que haya más apertura. 1977, por eso dicen que es el quiebre de nuestra democracia, de la vieja democracia o del viejo presidencialismo, con lo que se va a ir conformando de una democracia como la que hoy disfrutamos. Es decir, nosotros venimos de un proceso revolucionario que culmina con una fundación de un sistema que se conoce como el sistema político mexicano. Sí, pero de un proceso revolucionario, Said, que costó muchas vidas, que sí, mataron a presidentes, Álvaro, a Obregón, al mismo Carranza, o sea, los asesinatos a los militares, porque eran todos militares. Sí. Todavía después de Lázaro Cárdenas hubo otro militar, o sea, nos gobernaban los militares. Por eso en este país no nos debe de extrañar que querramos un país laico y con una representación política civil, porque tenemos la experiencia de que los militares no resuelven sus diferencias con la plática política, con el acuerdo político, sí, sino claro, a balazos, ¿no? No, y fue por abajo del agua, es decir, pues Lázaro Cárdenas es el presidente, no es el general, ni Calles, ni todos estos presidentes post-revolucionarios que formaron esto que te decía yo, el sistema político mexicano, y que efectivamente en los 70s, a partir de una serie de revueltas, de movimientos, de protestas, se va transformando. Se va haciendo, ya no cabe ese sistema político mexicano, ¿no? Ya es que imagínate, Said, se agarraban a balazos dentro de la Cámara de Diputados. En la elección, cuando estaba gobernando Lázaro Cárdenas, se agarraron a balazos y hubo 5 muertos adentro de la Cámara de Diputados, 5 diputados muertos. Entonces, tú imagínate esa etapa, o sea, era una etapa de... Todavía seguía la revolución, o sea, ya había acabado, pero seguían los encuentros o desencuentros a balazos, ¿no? Bueno, pero posteriormente... regresamos a tu tesis. Sí, entonces yo precisamente rescato en la tesis el movimiento del 88 como una posibilidad para que lleguen representantes políticos a la Cámara de Diputados y de Senadores y hagan las reformas que se dieron en toda la década de los 90, obligado Salinas de Gortari porque tenía su legitimidad muy disminuida por el señalamiento de el fraude que realizó Bartlett contra Cárdenas, pues tuvo que sentarse en la mesa de negociación con los partidos políticos y dentro de la Cámara de Diputados se dan estos encuentros y se hacen reformas muy importantes como cuáles ahí, pues que ahí se conforma el instituto electoral que hoy debemos de defender contra el propio presidente que también viene de una cultura de este tipo autoritaria del PRI, ¿sí? Se da el instituto electoral que ahora sí va a ser la que va a organizar y la que va a calificar las elecciones que anteriormente organizaba Gobernación y calificaba cada cámara. La Cámara de Diputados y de Senadores calificaban a quienes habían ganado, a sus integrantes. Y Gobernación organizaba la elección. En el 90, 94, 91, 94, 96 se dan estas reformas y se logra conformar instituciones como el Instituto Electoral IFE antes, ahora Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral, para que se hagan las denuncias de lo que haya de irregularidades y también se pueda pues discrepar de cómo se calificó una elección, y también se da la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque cada elección había confrontaciones tan fuertes que al PRD le costaron más de 600 muertos. Entonces, estas instituciones lo que vienen a hacer es a garantizar la libertad política de los ciudadanos cuando vamos a elegir a nuestros representantes políticos. Claro.
Sí, había Eso elecciones de para Estado, mí digamos, y lo que hacen estas reformas es hacerlo ciudadano, ¿no? Una elección ciudadana, una elección más horizontal, no tan vertical. no, bueno, es que ahora ya los ciudadanos son los que vigilan, representantes de partidos y ciudadanos son los que vigilan las urnas, las Y, elecciones. y digamos, quien organiza también son ciudadanos, no es el Estado En fin, directamente. estos cambios dentro de la norma, el artículo 41 fundamentalmente y otros más, vuelven a tomar importancia en el 2014. Bueno, en el 2006 se trata de hacer estas reformas que no funcionaron totalmente como deberían. En el 2006-2007 hicimos reformas, yo era presidenta de la Cámara, 2007-2008. Se reformó, por ejemplo, algo importante que se logró homologar las elecciones. Antes teníamos 46 elecciones entre la presidencia de la República, los gobernadores, diputados federales, locales, 46 elecciones durante el sexenio. Hoy solamente hay dos, la de presidencial y la intermedia. Por eso esta elección que se va a dar en el 2021 va a ser la más grande de la historia porque casi ya se homologan todas las elecciones que se tenían que homologar. ¿Por qué? Por los costos, por lo que implica de movilización, por lo que implica de desencuentros políticos, todo lo que implica pues tener elecciones de esta manera. Esto lo rescato en la tesis y además lo que yo empiezo a profundizar es cómo es este mecanismo dentro de la Cámara de Diputados para lograr que los representantes políticos logren ser el contrapeso del presidente. ¿Cuál es el artículo fundamental de la Cámara de Diputados en donde se logró transformar de los 90 al 2018? El artículo 114, no, el artículo 74 y el artículo 76 en el Senado. El artículo 74 constitucional lo que va a hacer es ser la piedra angular formal, herramienta de los diputados para llevar el control del poder ejecutivo y de los otros poderes, pero principalmente el poder ejecutivo. ¿A qué me refiero? En el artículo 74 constitucional vas a encontrar que los diputados tienen la facultad exclusiva de discutir el presupuesto anualmente que antes les enviaba el presidente y lo votaban tal cual era. Solo alzaban el dedo. A partir de la elección del 88 y después se sigue dando, pero más profundamente en el 2006, y luego ya con el presidente Enrique Peña Nieto, desde el 2000 que viene la alternancia presidencial, que se logró precisamente por estas reformas que se hicieron. Se logra que haya alternancia presidencial. Desde el 2000, la Cámara de Diputados empieza a hacer un contrapeso al presidente. Y en este artículo 74 constitucional está el fundamento de que los diputados cada año le van a revisar, van a analizar y le van a aprobar el presupuesto. ¿Qué significa? Que le van a etiquetar los gastos al presidente, le van a revisar, pero más allá, ese mismo artículo, ¿sí? Habla de la Auditoría Superior de la Federación, donde los diputados nombran a los integrantes de la auditoría y la función de la Auditoría Superior de la Federación es controlar el gasto. O sea, ya tienes por un lado el presupuesto, luego tienes el gasto. Más allá, en el 2014 se hace otra reforma, en donde los diputados van a tener la facultad de nombrar al secretario de Hacienda, van a tener la facultad de nombrar a los integrantes del Coneval. ¿Qué significa los integrantes del Coneval? El Coneval es el Consejo Nacional para ir dando seguimiento a la pobreza y a la desigualdad, ir midiendo si la política pública te dio buenos resultados y realmente disminuiste el número de pobres en nuestro país. Antes ese consejo dependía de la Secretaría de Desarrollo Social, ahora no. Ahora ya le dan, bueno, que se quedó inconcluso, déjame decirte, es una gran decepción porque finalmente se tenía que hacer un complemento de reforma y no se hizo, venía en un artículo transitorio, no lo hicieron, pero a final de cuentas se avanzó en ese aspecto. Entonces el círculo completo para controlar al gobierno lo encontramos en el artículo 74 constitucional de la Cámara de Diputados y el 76 de las facultades exclusivas también de la Cámara de Senadores. ¿Cuál es el peso de este cambio? Pues si se ejerce, desde mi punto de vista, si Morena ahorita que tiene la mayoría, los diputados realmente ejercieran su papel
de contrapeso a partir de las posibilidades que le da este artículo 74 constitucional, pues entonces imagínate nada más si no podrías tener mejores resultados en el combate a la inseguridad, en el combate a la pobreza, en tener políticas emergentes de salud que no las tuvimos, en no desmantelar todo la institución de salud. Cuando llegó el presidente López Obrador, lo primero que hizo fue golpear todo el sector salud. Nunca se esperaban que llegara una pandemia como la que tenemos hoy y que no estuviera, pues ve nada más ahorita, estamos en semáforo anaranjado y hay más muertos cuando estábamos en semáforo rojo. Sí. Entonces, ese tipo de cuestiones se puede lograr si los representantes políticos se divorcian del papel de disciplina, de vasallos, de servidores del presidente, porque no lo son otro poder y tiene que haber equilibrio de poder. Por eso en la tesis yo manejo primero qué es tener equilibrio de poder, cuál es la teoría de la división de poderes, de dónde surge, cómo surge. Nosotros retomamos la Constitución de Estados Unidos de 1787, y esta Constitución de 1787 de Estados Unidos es la primera Constitución que retoma el sistema presidencial. El sistema presidencial surge en Estados Unidos y toda la región de América Latina retoma este modelo de Estados Unidos de sistema presidencial, de sistema democrático constitucional a partir de la división de poderes y el equilibrio de poder. Oye, Ruth. Pero el problema es que nosotros cambiamos, nos desviamos del modelo cuando le dimos estos poderes metaconstitucionales por medio de un partido tan poderoso como el PRI al presidente. Sí. Eso, desviamos totalmente esto y por eso nuestros resultados a veces son tan distantes. ¿Cómo es posible que Estados Unidos, con 300 millones de habitantes, pueda tener el progreso económico, social que tiene, y nosotros teniendo 120 millones de habitantes, con toda la riqueza natural que tenemos como país, no podamos lograr tener periodos de desarrollo programados, planeados, y poder cumplir metas en medianos plazos para que la población sea menos pobre y menos desigual? Oye, Ruth, a ver, recapitulando, tenemos entonces el poder legislativo es el contrapeso primordial, esencial, que genera el fin del presidencialismo. ¿Cómo definirías, y efectivamente hay una diferencia entre presidencialismo, que es, perdón, se me fue el concepto de la sistema presidencial y presidencialismo? Son dos cosas diferentes. Poder metaconstitucional del presidente. Okay. Efectivamente. Poder metaconstitucional es presidencialismo y es lo que nosotros teníamos y que gracias a un trabajo legislativo, digamos, se ha ido atenuando, se le ha ido restando poder al poder ejecutivo, ¿no? Gracias al trabajo del poder legislativo. Pero eso es a la norma. A la norma, no a la práctica. La norma, porque si en la práctica los diputados no ejercen ese papel, no deciden ejercerlo, lo tienen ahí. Seguimos viviendo en el presidencialismo. Vas a tener otra vez el regreso al pasado. Okay. Y con peores consecuencias, porque la población ya cambió, nuestra cultura ha ido transformándose, nuestros jóvenes quieren cosas diferentes. Estamos en un mundo global, nos hemos integrado con herramientas, pues ve nada más las redes sociales, con herramientas internacionales que nos ligan con otras naciones, con otras poblaciones, con otras culturas, y nuestros jóvenes ahora, su referencia ya no es esta clase media, que era su referencia en nuestro país, sino sus referencias son el estilo de vida de otras naciones, de Suiza, de España, de donde sea, pero ya queremos un mundo sustentable, queremos un mundo donde ya no se use autos, se use bicicleta, en donde haya limpieza, un mundo diferente que estos políticos, si no asumen su papel de contrapeso dentro de la Cámara de Diputados para que se ejerzan por parte del presidente un plan nacional de desarrollo, bueno, esa fue otra reforma, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo, cuando el PRI era hegemónico, solamente iban a entregar todo el paquete y ya, se enteraba la Cámara. Hoy no. A partir de la reforma del 2014, este plan se entrega, se revisa, y si no le gusta a la Cámara de Diputados, si no viene bien estructurado, se tiene que regresar
Lo regresaron en esta ocasión, en 2018, no lo regresaron los diputados, a pesar de que cometió el error de mandar el gobierno 2 planes nacionales de desarrollo. Uno del secretario de Hacienda, que después lo renunciaron, yo creo que parte de eso fue que lo renunciaran, y otro, el que el presidente dijo que él había hecho, porque no le gustó el plan que había hecho la Secretaría de Hacienda, porque era neoliberal. O sea, esto no puede suceder. La Cámara de Diputados, los diputados, los representantes políticos tienen que rendirnos cuentas a los ciudadanos para mejorar la sociedad, y eso no lo van a lograr si dejan que un solo hombre tome las decisiones más importantes de nuestro país. Por eso nosotros hemos creado una estructura, instituciones, todo un andamiaje de un modelo democrático que tiene que funcionar para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Justo te iba a preguntar, ¿cuáles son los riesgos de que el retorno del presidencialismo, de que en una figura recaiga todo el poder? Porque lo que hablábamos al principio de esto era el poder, ¿no? Es decir, lo que fundan Calles, Cárdenas, etcétera, con este sistema político mexicano, con la... yo me acordaba que había un profesor que decía, lo que vino a hacer el PRI, digamos, con los sectores fue desorganizar para organizar. Es decir, desorganiza toda la sociedad y le dice, a ver, todos los campesinos por acá, los proletarios por acá, todo lo que era el grupo general, pues, de la sociedad, lo divide, pero lo organiza a favor de ellos, ¿no? En estos sectores que le funcionaron tanto. Y que efectivamente quizá, Ruth, después lo reprodujeron desde la misma izquierda, también siendo muy, muy críticos, ¿no? Es decir, también había una especie de política, y me parece que también en México no hay otra forma de hacer política que sea a través del corporativismo que se fundó en el PRI. Es decir, a ver, vamos a organizarnos en sectores, vamos a organizarnos. No se llaman sectores en la izquierda, no se llaman sectores en el PRD, pero sí había, bueno, esta es una discusión que hemos tenido constantemente y fue parte también del trabajo de tesis, de este corporativismo que existía en la izquierda. Pero más allá de eso, ¿cuáles son los riesgos, Ruth, de que se centre el poder en una sola persona? Mira, Said, vamos a retomar el asunto de izquierda. El problema de la izquierda es más delicado de lo que se pueda evaluar, porque casi no hay gente que escriba teoría desde la izquierda. O sea, no hay análisis comparativo, porque no se quiere reconocer que la izquierda no tiene un modelo a seguir en este momento y es un fracaso. ¿Por qué? Porque la izquierda debe de tener identidad, debe de conectar con la gente con proyectos viables que le permitan volverse a posicionar con la población en términos de lo que la población vaya a sentir de beneficio. Y hablo de la izquierda, no la izquierda que dice que está gobernando y que es de izquierda. O sea, para mí el presidente López Obrador tiene una cultura del PRI, y muchos que se decían de izquierda, que hoy tienen las jefaturas delegacionales o las gobernaturas y que están abanderando partidos que se dicen que son de ideología de izquierda, no lo son. El problema es ese. Si el actor se forma en una ideología autoritaria de derecha, con una mentalidad donde no quiere un Estado laico, donde prefiere que los sacerdotes estén sentados a su lado, donde cuestionan las libertades de las mujeres o la lucha por la igualdad de las mujeres, donde no apoyan combatir la violencia de género. O sea, eso no es de izquierdas. Ahí. Entonces, ¿por qué? Porque la izquierda siempre es de progreso, siempre es de hacer hacia adelante. Entonces, ¿en qué momento perdimos la brújula en la izquierda? Pues en 1989, cuando cae el muro de Berlín, estamos azorados viendo cómo de repente descubrimos un mundo que creíamos ideal y que no lo era, que tenían cosas atroces que habían hecho con Stalin, en la Unión Soviética, en China, en Vietnam, en Cuba. O sea, ¿cómo es posible, no? Entonces, creo que la izquierda, el problema que tiene es que no es una izquierda vanguardista, digamos. Pues que tenga una agenda para llevar
hacia adelante para luchar por ella. Sí, Es claro. una izquierda que está buscando espacios de poder y que eso es lo que nubla su vista, porque en la lucha del espacio de poder tienes que tener una perspectiva, una prospectiva hacia dónde va la sociedad. Así es. Pero en este momento la izquierda está totalmente disminuida en estas banderas ideológicas que eran la igualdad y la lucha por la libertad. ¿Por qué? Precisamente porque nuestro país gana un presidente con una votación de más de 30 millones de votantes, que tiene una mentalidad que la mayoría todavía de la gente mediana y de tercera edad tiene, porque el PRI no era un partido nada más X. Said era un partido que generó cultura, que generó una relación de eh, gobernados y gobernantes. Todavía existe esta pues idea de que si es el presidente no es intocable, tú no puedes decirle o cuestionarle nada, eso no puede suceder, o sea, entonces este problema se reproduce no solo en la presidencia, sino también en las relaciones con los gobernadores, en las relaciones con los presidentes municipales, en las relaciones de la familia, o sea, no de balde es un sistema patriarcal el que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el riesgo? Ese, que sigamos en un sistema que no sea democrático, que no luche por fortalecer, por consolidar el modelo democrático. ¿A qué modelo democrático me refiero? Pues a que luchemos por nuestras libertades de asociación, nuestras libertades de expresión, nuestra libertad económica. ¿Y cómo se logra la libertad económica, Said? Pues generando empleo, que la gente tenga empleo digno, no generando becas. Yo no quiero que mis hijos vivan de becas, yo quiero que mis hijos tengan empleos dignos. Yo no quiero que las mujeres pierdan la vida porque no haya ministerios públicos que las escuchen cuando las hayan golpeado por primera vez. O sea, yo quiero una sociedad justa para las mujeres, para los jóvenes. Entonces, si no tienes esa mentalidad de impulsar, pues no vas a poder consolidar un modelo democrático que realmente le cumpla a los ciudadanos sus expectativas de cambio. Y Así es. recordemos aquí, Said, que si no tenemos un modelo a seguir, un modelo, como decía Sartori, ideal, pues tienes un modelo real que te va a frustrar, que no te va a gustar y que siempre vas a estar cambiando personajes, pero no vas a lograr tener un cambio de fondo, una transformación en tu participación social o cultural de tu comunidad. O sea, creo que aquí también el problema, aterricémoslo, es cómo nos responsabilizamos nosotros porque esa democracia se consolide. Ir a votar no basta nada más. Claro. O sea, voy y voto en la urna y me olvido de todo lo demás. No. Tenemos que estar atentos y tenemos que estar obligando a que los representantes de cualquier nivel cumplan con sus promesas de campaña por principio que nunca lo hacen. Que Claro. rindan cuentas. Que nos expliquen qué cambios están o qué transformaciones están haciendo por nuestra sociedad. Qué papel están jugando dentro de la Cámara de Diputados y de Senadores. O sea, creo que eso se va a dar. ¿Y cuál es el riesgo en esto? Que volvamos otra vez a manifestaciones en las calles, estarnos confrontando, porque hay una sociedad polarizada en este momento, ya menos, recordemos, terminó el 2018, pero se polariza. ¿Por qué? Porque es una cultura la que tenemos que romper. Tiene que haber tolerancia, inclusión, reconocimiento al pluralismo, participación ciudadana. O sea, son varios los factores que influyen para que nosotros podamos transformar nuestra Mira, sociedad. te escuchaba y pensaba que efectivamente esta charla comenzó con movimiento social. Y el movimiento social, en términos teóricos, se plantea así muy brevemente y de manera muy sencilla en una transformación del sistema de acción histórica, de las reglas del juego. Y esas reglas del juego, digamos, deben estar constantemente en transformación. Ese movimiento que tú comenzaste como movimiento social, que después deriva en movimiento político, en transformación política, en lucha política, en participación política, de alguna manera cambia las reglas del juego, cambia el sistema de acción histórica. Pero estamos en un momento en donde pareciera que
ese sistema de acción histórica no está transformándose, sino es un mirar atrás, ¿no? Yo me pregunto, sin meternos mucho, sin clavarnos mucho, para no salirnos del tema, eh, si la izquierda es vanguardia, la izquierda es mirar para adelante, ¿cómo carajo puedo concebir una izquierda que siempre está mirando hacia atrás? Que siempre está mirando, o que se dice de izquierda y está mirando hacia atrás, mirando al pasado y no mirando hacia adelante, no una izquierda moderna, en el sentido amplio de la palabra. Y en ese mismo sentido amplio de la palabra, en una transformación del sistema de acción histórica, que sería eh, por lo que surge el movimiento social. El movimiento social, en palabras de Turén, es lo más democrático que puede haber. ¿Por qué? Porque está pensando que esta sociedad no es la sociedad ideal y que quiere una democracia en el sentido amplio, como decías, donde tus hijos tengan empleo, donde toda la gente tenga acceso a la cultura. Eso es la democracia en Turén, ¿no? Una democracia amplia, no una democracia de ir a votar que tú decías, sino donde todos podamos ir más allá, una casa de cultura, tener acceso a la cultura, no una casa de cultura que dé clases de zumba, ¿no? Es decir, un amplio concepto de la democracia que se deriva de un movimiento social. Qué bonito es esta charla porque vamos hablando de movimiento social y vamos terminando pues en una, eh, en discutir, que también forma parte, digamos, del quehacer democrático, discutir sobre lo que es la democracia, porque no debe estar prohibido dudar, preguntar, cuestionar, discutir, ¿no? O sea, no está proscrito todavía en este país. Mira, Said, escuché la semana pasada algo el fin de semana, por cierto, que yo me pregunté, dije, es una broma que el presidente diga que va a presentar una iniciativa para cobrarle a aquellos que lo cuestionan. Por ejemplo, o sea, ¿a quién se le ocurre decir una cosa así? Solamente alguien que tenga una cultura autoritaria. O sea, si tú eres figura pública, estás expuesto a que no todos estén felices contigo, a que haya cuestionamientos. Pero sobre todo si eres el presidente de la República, estás expuesto no solo a que te cuestionen, sino a equivocarte y estás obligado a escuchar y a rectificar si eso le va a afectar al resto de la población. Si Claro, alguien cuestiona su política para enfrentar la pandemia o le cuestionan su política para enfrentar el problema económico que no se había visto jamás y que todavía no estamos sufriendo las consecuencias totales, o que si alguien le cuestiona que no dé resultados la Guardia Nacional a pesar de que se le construyeron leyes ad hoc, instituciones ad hoc, se le cumplió con todo, pues entonces creo yo que hay un problema. O sea, si los actores políticos, y por eso vuelvo a rescatar el asunto de los representantes políticos, los representantes que surgen a partir del voto del pueblo, del voto voluntario del pueblo. O sea, aquí en el 89, en la Ciudad de México, se dio un fenómeno de que llegaron a las curules de la Asamblea de Representantes varios actores que no tenían experiencia política y aprendieron en el camino. O sea, no están obligados, efectivamente, los diputados, porque son representantes políticos y no hay condición para que ellos en el primer año inmediatamente puedan retomar este papel de equilibrio. Para el segundo, al tercer año lo tienen que hacer y máximo ahora que ya se da la reelección, estos diputados que puedan lograr la reelección ya con la enseñanza del primero, porque es todo un aprendizaje, ya con lo que aprendieron el primero o segundo año, puedan retomar un papel diferente y le puedan señalar al presidente de manera diplomática, sin confrontarse, sin llegar a la confrontación de descalificación, cuáles son las políticas más adecuadas para que nuestro país pueda desarrollarse de diferente manera. O sea, es un desafío de los mismos integrantes de Morena, pues sí, porque son la mayoría. ¿Quiénes van a retomar ese papel? Pues lo tienen que retomar la mayoría. ¿Por qué? Porque si no, esta sociedad no la vamos a lograr transformar y no vamos a lograr enfrentar los problemas que tenemos tan graves de violencia, delincuencia, inseguridad y ahora la cuestión económica. económica, salud, etcétera. Es decir, eh,
gracias a las reformas se logró atenuar, yo decía hace rato, porque no por completo. Hay una cultura, digamos, y tendría que ser a lo mejor hasta generacional, esta transformación de pensar al presidente como el que tiene todo el poder. El presidente y localmente el presidente municipal o el jefe delegacional, ¿no? Es decir, hay en nuestra idea esta cultura de que él es el mero mero y que él puede decidir todo. Hace rato tú decías, el presidente elige gobernadores, elige diputados, y yo creo que incluso hasta se metía o se puede meter en cuestiones personales o de la vida privada. Es decir, elige qué empresario es el bueno, qué empresario es el malo, ¿no? Puede influir en la vida pública y personal de la gente, aparentemente el presidente. Pero hay unas reformas que disminuyen su poder, que modifica el sistema político mexicano como lo habíamos pensado, que sirvió efectivamente para pacificar un país que venía de una revolución y que decías se tiraban balazos en la Cámara de Diputados, nos permitió organizarnos, consolidó un partido. Este partido tuvo que modificarse en el camino, pues, porque, o su relación con la sociedad, porque la misma sociedad empezó a transformarse. Hablábamos del 68 y ahora estamos en otro tipo de transformación, donde ya no cabe ese sistema político mexicano del 2000 ni siquiera del 68 es impensable, ¿no? Un poder autoritario es impensable. Del 2000 para acá, digamos un poco ya más democráticos, tampoco cabe, porque ya somos otro tipo de sociedad. No hemos logrado transformarnos, nuestra cultura, nuestra forma de mirar el mundo, digamos los de una generación para acá, quizá nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos ya tienen otra visión más moderna del mundo. Tú decías hace rato donde hay una, eh, una importancia, ¿no? Una preocupación por el medio ambiente, quizá por la relación con los animales, ¿no? Por el consumo, me refiero a veganos y todo este tipo de cosas, ¿no? Que a nosotros ya no nos tocan, les tocó a los otros, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, ya están más revolucionados y están pensando en otro mundo distinto, ¿no? Y de repente estamos parados como en esta transición de regresar o en este regreso al pasado y otros que estamos como jalando para mirar hacia el futuro. ¿Cómo cerramos, Ruth, esta plática en el sentido de lo que necesita este país en términos de la división de poderes? Me parece muy interesante el análisis que haces porque se ve cómo está permeado por el elemento sociológico, ¿no? Es decir, déjame confesarte que no veo en ti una transformación o una conversión más bien hacia el derecho. Sigue existiendo en ti todavía este espíritu revolucionario, este rebelde sociológico de cuestionar, de decir, así no va el asunto, de pensar una sociedad diferente, utópica quizá, que es el origen de la sociología, la utopía. Sigue existiendo en ti esta mirada sociológica. ¿Qué es lo que requiere el país y son dos preguntas. Lo que requiere el país y cómo vislumbras el futuro inmediato, el corto plazo de este país para cerrar la charla, Ruth? Bueno, lo de la mirada sociológica, Said, es que no puedes hacer derecho sin sociología. Tú no puedes hacer normas sin tener una visión sociológica. O sea, cómo analizas el contexto, el entorno, cómo analizas estadísticas, cómo las utilizas, cómo puedes visualizar el impacto de una ley si no tienes esa visión sociológica. O sea, ningún legislador ni alguien que construya leyes pueda transformar la norma sin tener contemplado esta visión sociológica. Yo doy sociología jurídica también en la universidad, precisamente en la Facultad de Derecho, y a mí me parece que la sociología es fundamental para poder transformar la norma. Ahora, la democracia recuerda con Norberto Bobbio, Kelsen y precisamente también con Turén,
esta parte de modelo de democracia formal, que la democracia formal significa que vas a cambiar, vas a tener las herramientas, vas a cambiar las normas, las instituciones, vas a construir nuevas normas o nuevas instituciones, vas a construir todo lo que significa el andamiaje formal, como vas a tener tus cajones ahí para irlos llenando con lo que sigue, que es la parte sustancial, la democracia sustancial. Digamos, toda la estructura, ¿no? Lo que toda la Toda institución, la toda la estructura estructura. formal, cambiaste la constitución porque el pacto social cambió, como dice la Salle, ¿no? Tienes nuevas leyes, tienes nuevas reglas del juego, como tú decías, ya construiste esa parte formal. Si no las cumples, te van a obligar a cumplirlas porque ahí están. Sí. Pero tiene que estar la otra parte, que es la sustancial. Y dentro de la parte sustancial, ¿sí? Vas a tener que cambiar de actitud, cambiar de cultura, romper paradigmas, construir lo que se requiera para poder cumplir con estas normas. O sea, nosotros hemos tenido, los mexicanos somos muy buenos para tener una constitución de avanzada. Fue la primera constitución, incluso, que estableció los derechos sociales que cualquier otra constitución en el mundo. Pero ¿cómo esos derechos sociales los garantizas? Solo se puede garantizar nuestra constitución, que es muy buena, con políticas públicas que garanticen los derechos que establece esta constitución. Entonces, vuelvo a insistir, es función de los representantes políticos exigir que las políticas públicas, y eso lo hacen en el Plan Nacional de Desarrollo, en el presupuesto que aprueban cada año, en la cuenta pública, en los gastos, en la rendición de cuentas, ahí es donde el diputado federal, principalmente el diputado donde tiene esa facultad exclusiva, los senadores no aprueban el presupuesto, son los diputados, puede controlar que haya esas políticas públicas para que verdaderamente se le cumpla a los ciudadanos. Esa es la clave. O sea, la apuesta es por la división de poderes, la división del legislativo con el legislativo. Mira, la apuesta es que haya realmente división de poder, pero también equilibrio. División de poder no significa divorcio de poder. Claro. División de poder significa cooperación. Diálogo. También significa control. Que haya un control. Equilibrio. Que haya un contrapeso que cumpla su papel el poder legislativo de control hacia el poder ejecutivo. Y otra cosa, digamos, es que no es tema de esta charla, es el poder, ay, cabrón, se me fue el nombre, el judicial, ¿no? Digamos, Claro. en este asunto, esa es otra cosa, digamos, estamos hablando... No es otra cosa. No, pero es que estamos... Ahí que nosotros dividimos nuestro poder en legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Cuál es el problema del judicial desde mi punto de vista? A diferencia de Estados Unidos y de otros países, el poder judicial, los jueces, a veces tienen que ser electos. En nuestro país son designados. Los propone el presidente, los vota el Senado, por ejemplo, los ministros. Son designados. ¿Qué pasa cuando tienes una mayoría a modo del presidente? Pues que el presidente pone a sus amigos y entonces no tienes un contrapeso. Así es. O sea, aquí es cómo garantizamos que aun cuando haya mayoría contundente como la que hubo en el 2018, el diputado, el senador cumpla con su papel y nos garantice que va a haber equilibrio, que va a haber justicia. Porque imagínate jueces que sean amigos del gobernante en turno y que no cumplan con su papel, sino con una consigna política de andar persiguiendo la corrupción desde el punto de vista de si estás o no con el presidente. ¿Por qué tienen a Rosario Robles en la cárcel? ¿Por qué otros políticos que tienen también problemas como el de ella o que se les señala problemas como el de ella sí pueden seguir sus procesos fuera de la cárcel o incluso ni siquiera se les persigue? Sí, es muy claro, pues, ahí un asunto como de venganza, ¿no? Entonces no puede ser un papel de justicia en un órgano que no tenga jueces, ministros, magistrados que actúen no por consigna, sino verdaderamente por un código de ética de su papel de justicia. Y de su responsabilidad como representantes, tanto los diputados del Poder Legislativo como los
jueces. Oye, Ruth, pues ha sido un placer. No sé si quieras cerrar con algo esta charla. De verdad te agradezco muchísimo la plática. Ha sido muy rico, pues, poder tener una visión, o tu visión, la visión de esta sociología política contigo, pues, en estas charlas. ¿Cómo cerraríamos ya para concluir, Ruth? Mira, yo creo que en este momento, para cerrar, me gustaría enviar un mensaje a los sociólogos. Es fundamental que la sociología vuelva a retomar su papel protagónico. La sociología es fundamental para poder construir leyes, pero sobre todo para poder transformar una sociedad. Sin sociólogos, la sociología disminuida disminuye la posibilidad de la transformación de cualquier sociedad. Y en la nuestra, ¿por qué? Porque tenemos que entender los cambios, pero también tenemos que generarlos. Así es. No solamente saber que somos actores, que tenemos que tener una actividad siempre, valga redundar, activa, siempre tenemos que estar activos, siempre tenemos que estar transformando, sino también retomar la posibilidad de que si aprendes algo en la universidad, le reditúes a esta sociedad, pues con tu trabajo en la práctica. Entonces creo que la sociología tiene grandes posibilidades de volver a retomar este papel protagónico. Yo no sería quien soy sin la sociología, no hubiera entendido el papel de las organizaciones sociales ni de la transformación política si no hubiera estudiado sociología. ¿Sí? Bueno, me parece que también traías algo ya innato y esta inquietud por lo social. Muchas gracias, Ruth. Efectivamente, yo creo que hay que subrayar, digamos, el papel del sociólogo, subrayar lo que vemos en el estudio. A la hora que estudiamos, subrayamos lo que vemos en la sociedad, y ese es parte de nuestro papel. Habrá que ver si efectivamente nuestro papel es participar o solamente subrayar. Ese es otro tema de otra conversación. Por supuesto que tú estabas metida en la acción, y además de subrayar lo que veías mal en la sociedad, pues querías modificarlo, ¿no? Habrá otros que piensen, no, nada más nuestro papel es científico y puro, casi como... No creo que haya un sociólogo que piense así, Said. Más bien a veces no hay oportunidad o no hay esa imaginación sociológica. Esto, carajo. Bueno, muchas gracias, Ruda. Qué gusto, la verdad. Te agradezco muchísimo la posibilidad de poder charlar contigo de estos temas, y espero que en la segunda temporada podamos volver a platicar, porque por ahí hay algunos temas que en esta charla me generaron alguna duda, y poderlos ampliar. Muchas gracias, Ruth. Claro, gracias a ti. Qué gustazo. Nos estamos viendo. Adiós.